Hola, Mukira. ¿Cómo estás? ¿Cómo eres aplicada, eh? Me encantas. Ya nos conoceremos. Vamos a esperar que conecte un poquito más de gente y acomodar aquí. Listo. Muy bien. Entonces, estamos con el tema de la meditación. Muchas gracias. Sí, fíjate que a mí también se me hizo que salió muy bien la plática de la meditación. Yo también aprendo cuando repaso. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con el tema de la meditación, recordando que el propósito de la meditación es ir más allá de la mente analítica. ¿Ok? Entonces, nos quedamos en las herramientas que usamos para meditar, que fueron la respiración, el cuerpo físico, los sentidos, los pensamientos y la experiencia. ¿Ok? Vamos a seguir con este tema y el título que sigue de la meditación es Ideas erróneas sobre la meditación. Perdón, pero no tomé agua antes de sentarme a la plática. Bueno, entonces miren, ideas erróneas sobre la meditación. Ir hacia un estado alterado donde la mente está completamente vacía de pensamientos. Eso no es la meditación, porque como ya platicamos, la atmósfera de los pensamientos nunca va a dejar de pensar. Siempre va a haber un constante movimiento, ¿ok? Entonces, lo que sí podemos encontrar es un poquito de más coherencia y armonía conforme nosotros tengamos el entrenamiento de meditar, ¿ok? Otra cosa, otra idea errónea de la meditación es volverse muy calmado sin sentir emociones. Miren, a mí me pasa, se los platico como algo personal. Yo tengo mi esposo y mis 3 hijos, ¿no? Y pues practico todo lo que practico, el yoga, la meditación, la sanación cuántica, Pero al final del día, pues soy un ser humano común y corriente, ¿verdad? Y me enojo y me altero. Y claro que sí, todo esto que hago me sirve para estar más controlada o estar más en observación. Pero no quiere decir que siempre soy zen, ¿no? Trato de siempre ser zen. Sí les puedo compartir que cada vez más, pero no es que no me altere. Por ejemplo, mi hijo chico como que me ayuda mucho a practicar todo eso porque de repente como reta
es un niño que reta mucho, entonces me mete a mí en el reto de conservar la calma. Pero otro de los grandes errores es que dice sin sentir emociones. Nunca vamos a dejar de sentir las emociones porque al final del día las emociones son lo que nos llevan al aprendizaje. ¿Sí? Pónganse a pensar, si nosotros tenemos cualquier tipo de experiencia, lo que hace la mente analítica es entrar en ese tipo de experiencia y sentir, ¿no? Una experiencia que nos puede dar miedo, una experiencia que nos puede dar tristeza, una experiencia que nos puede dar mucha alegría. Y inmediatamente de la experiencia podemos expresarla. ¿Por qué? Porque conocemos las emociones y las sabemos nombrar, ¿verdad? Entonces, es imposible dejar de sentir emociones, porque la emoción es algo que siempre nos va a traer el aprendizaje y el autoanálisis. Entonces, si nosotros meditamos, no quiere decir que nos vamos a hacer así como insensibles, ¿no? Porque mucha gente cree que las personas que estamos en el rollo de la meditación y de, hola Estela, en el rollo de la meditación y en el rollo de la práctica del yoga o de la sanación cuántica o todo esto, es como si te convirtieras como en un santo, ¿no? En un monje que no se enoja o que... No, claro que no. El otro día me decían, oye, ¿tú qué piensas de esos monjes que se van y se retiran, ¿no? Y me decían, yo creo que para ellos es más fácil practicar todo eso. Y la verdad es que nunca me había puesto a pensarlo, pero sí, porque si se fijan, ellos se retiran de la vida cotidiana y normalmente, pues a un monasterio, meditan mañana, tarde y noche, tienen como que todo el entorno para poder lograr más fácilmente estos beneficios que nosotros queremos lograr a través de la meditación, de la práctica del yoga, de conectar con una vida más tranquila. Entonces yo siento que los seres humanos en el diario vivir tenemos un poquito más de reto, ¿sí? Porque, hola Pili, qué gusto que conectes. Porque yo siempre me gusta ponerme como ejemplo porque pues, se me hace lo más humano, ¿no? Yo soy esposa, soy mamá, soy hija, soy hermana, tengo retos, todos en la vida tenemos retos, y ahí es donde tú, si estás en un compromiso de autoconocimiento, vas a ser como tu primer crítico, ¿no? Decir, ¿cómo estoy reaccionando a esta situación? ¿Cómo estoy reaccionando ante la otra situación? Porque el gran reto es el diario vivir. O sea, si yo estoy practicando todo esto, en mi mañana, por ejemplo, y digo, ok, esta mañana el propósito de la meditación fue el autoconocimiento, la práctica me llevó a ser más tolerante y yo siempre les digo, el yoga empieza cuando tú enrollas tu tapete y sales a la calle a traducir esas experiencias que tuviste dentro del tapete. Entonces realmente, hola Mila, entonces realmente si se fijan, en el diario vivir, así como tú llegas y te plantas en el tapete y te pones a hacer tu práctica de yoga, yo, por ejemplo, doy una práctica que nunca es la misma, nunca. Un día usamos un prop, otro día usamos otro. Hay maestros que dan, por ejemplo, nada más Vinyasa, Vinyasa Ashtanga, que es una práctica que tiene las mismas posturas, siempre repetitivas. Entonces, hay gente que dice, oye, cuando hice práctica contigo, hice muchas cosas que nunca había hecho. Ah, bueno, porque a lo mejor tu maestro o tu maestra hace un estilo de yoga que es llevar las mismas posturas consecuentemente, que es, por ejemplo, un estilo de yoga como el Ashtanga, ¿no? Que es saludo al sol, postura, saludo al sol, postura, o sea, en una hora de práctica haces como 100 saludos al sol. Y la práctica que yo doy es Vinyasa, que es movimiento, respiración, y vas hilando como una dinámica de posturas, pero lo hace el maestro, ¿no? Cada quien tiene su estilo de hacerlo. Y como yo estoy enfocado a restaurativo, pues bueno, siempre le agrego la cinta, el bloque, el rodillo, el tubo. Entonces, ¿por qué me desvía a este tema? Porque la práctica del yoga que yo doy y que muchos maestros también dan, es montarte adentro del tapete
con un reto diferente todos los días. Y se acuerdan que ayer hablamos de que el yoga es meditación en movimiento. Entonces, si nosotros entendemos qué es meditación y entramos en este entrenamiento diario, podemos ir muy conscientemente viviendo nuestra vida como una meditación y conservar esa calma. Y si de verdad lo logramos, pues vamos a estar logrando salud, ¿verdad? Porque dentro de una meditación es como la práctica del yoga. Si estás en ese reto, pero sabes que puedes tener límites, que puedes tener, marcarte, yo hasta aquí puedo, es igual en la vida de afuera, decir, a ver, yo respeto esta personalidad, mi papel de mamá me corresponde hasta aquí, no voy a interferir en el campo del otro. Entonces eso es estar en un autoconocimiento y en una constante conexión contigo, que es lo que te enseña el mindfulness, la meditación, ¿sí? Y otra cosa, las personas que se acaban de conectar, estamos diciendo qué no es la meditación. El primer punto de qué no es la meditación es quedarse con la mente completamente vacía, que eso es imposible. La segunda era no sentir emociones, que también es imposible porque a partir de las emociones aprendemos. Y la otra fue convertirte en un budista o en un monje, o cambiarte de religión o cambiarte de culto. Porque mire, si estuvieron ayer o el martes, perdón, o vieron la plática del martes, dijimos que la meditación es un patrimonio de la humanidad. O sea, la meditación no corresponde a ninguna religión ni a ningún culto, ¿no? De hecho, yo les dije que rezar es un tipo de meditación. Entonces, alrededor de la meditación, de la energía, del yoga, hay como muchos tabús y yo lo he entendido así. Ustedes investiguen, yo ya les he dicho que no se crean todo lo que yo les digo, investiguen. Pero yo lo he visto como que todos estos aspectos que acabo de mencionar te llevan al autoconocimiento, ¿sí? Y cuando tú entras en un autoconocimiento, pues definitivamente empiezas a cuestionar muchas cosas, los conceptos, el sistema de creencias donde te criaron, empiezas a elevar tu nivel de conciencia y empiezas a investigar más cosas. Entonces, si se fijan a estos sistemas que les gusta tenernos como gobernados, manipulados, sometidos, definitivamente no les va a gustar que tú tomes este tipo de herramientas en la vida. ¿Es bueno meditar antes de dormir? Sí, Mukira, es bueno meditar antes de dormir. Pero si el meditar antes de dormir lo estás entendiendo como un slowdown de tus ondas cerebrales, ¿sí? Porque hay muchas personas que tienen muchas cosas que hacer y todavía llegan a la cama y siguen pensando que tienen que hacer. Entonces, cuando tú no puedes bajar esas ondas, porque se acuerdan que les dije que son las ondas beta, gamma, alfa, que empiezan de como muy seguiditas y luego un poquito menos seguiditas y luego más lentas, ¿no? Hola, Paola, qué gusto. Entonces ahí es donde cuando el cerebro empieza como un slowdown y empiezas a poder entrar a las etapas del sueño. Pero cuando la gente tiene demasiadas cosas en la cabeza, por eso yo creo que todos ustedes han visto que muchas veces te recomiendan que agarres un cuadernito y te pongas a escribir todos los pendientes que tienes al siguiente día para que ya no te estén haciendo ruido en la cabeza y te puedas dormir. Entonces, si ustedes batallan para dormirse y piensan empezar a meditar antes de dormirse, acuérdense que hay como vertientes, como dijimos ayer. Estar arriba de un caballo conectado contigo es meditar. Estar bailando ballet conectado contigo es meditar. Estar haciendo yoga conectado contigo es meditar. Acuérdense que meditar no nomás es meditar de la forma, ayer lo vimos, meditar desde la experiencia sentados con los ojos cerrados y empezar ese entrenamiento es una, ¿sí? Pero meditar desde la experiencia del yoga, del ballet, de nadar, de estar en caballo también es otra. Entonces, cuando ustedes se vayan a dormir, Mukira, respondiendo a tu pregunta, sí, definitivamente es bueno. ¿Por qué? Porque en el momento que tú dices, ok, no voy a meditar acostado, sentado, voy a meditar acostado,
Recuerdan que yo les he recomendado mucho el mudra, que luego vamos a tener un tema de mudra, que este mudra es para la ansiedad, meter el dedo gordo adentro y abrazar con el resto y empezar a respirar, inhalar lento y exhalar lento. Y eso te ayuda a conectar contigo mismo, 1, y 2, empezar a bajar el ritmo de las ondas cerebrales de tu cerebro, ¿sí? Entonces, sí es bueno meditar, por supuesto. Y aparte, yo sí lo hago y yo les voy a decir, yo algo que hago cuando me voy a dormir es imaginar el centro de mi corazón, inhalando, y luego exhalo hacia afuera, imaginando esta cascarita que les dije que tenemos del huevo dorado, y llego hasta la cascarita y luego cuando exhalo regreso esa respiración al centro de mi corazón para que mi respiración esté moviéndose del centro del corazón al nivel de mi aura, ¿sí? Y del nivel de mi aura hacia adentro. Entonces, de esa manera estoy fortaleciendo mi campo energético. Y a mí me encanta soñar porque yo en los sueños se me revelan muchas cosas. Entonces, es una manera también de como protegerte y no estarte divagando en muchas otras cosas. Entonces, definitivamente sí es muy bueno. Y el tercer punto en el que estábamos de las ideas erróneas sobre el mindfulness es eso, que a la hora que tú decías meditar, esta mañana les dije en el inicio de la clase que una de las preguntas que nos tenemos que hacer ahorita es el ¿yo qué creo? ¿Sí? Desde el yo soy, ¿yo qué creo? Porque esta era que estamos viviendo, la era de Acuario, la era en donde todo tenemos al alcance de nuestra mano, donde ya nada es tabú, en donde está sucediendo este evento del COVID, pero atrás del evento de COVID están sucediendo demasiados reacomodos a nivel mundial, a nivel energético, a nivel financiero, ¿sí? Tenemos que estar muy bien plantados en el yo creo, yo qué creo, de todo esto que está sucediendo, yo qué creo. Porque si soy una persona que está demasiado desconectada de nosotros mismos, voy a ser una persona muy vulnerable y una muy presa fácil para todo el bombardeo de información que tenemos afuera. Esta mañana vi una prima mía y en cuanto me puse a platicar con ella, así todo negativo, todo negativo, todo negativo, y luego me dice, oye, como que Drácula estoy, ¿no? Y luego le digo, sí, totalmente, o sea, estamos creando futuros predecibles, que quiere decir futuros que no sabemos si van a suceder, pero los estamos creando desde el miedo por toda la información que tenemos hacia afuera, sin darnos cuenta que este diario vivir es el que tenemos. Entonces yo me levanto tranquilo, hago mi meditación, hago mi práctica, elevo vibración y desde ahí, en un solo por hoy, voy a vivir sin miedo, voy a vivir tomando las precauciones porque soy parte de un colectivo, pero voy a estar fortaleciendo y construyendo mi yo soy, mi yo creo. Y yo creo que eso ahorita corresponde muchísimo hacerlo, porque de aquí en adelante, esta en la mediodía que platicaba con mi familia, con este término que pusieron de la nueva normalidad, así le dicen ahora, la nueva normalidad. Bueno, el término es lo de menos. ¿Qué nueva normalidad vamos a crear nosotros? ¿Qué realidad vamos a crear nosotros? Y entre más conscientes estemos de que somos nuestros propios maestros, menos presas fáciles vamos a ser para la manipulación colectiva. Entonces, uno de los grandes beneficios que nos da la meditación es esa. Listo, entonces pasamos a otro titulito, la gente que esté apuntando. Beneficios de meditar. ¿Por qué el mindfulness? Primer punto, convertirte en una persona más relajada y calmada. Definitivamente sí te convierte en una persona más relajada y más calmada, pero miren, acuérdense que todo es un proceso y todo es un camino.
Entonces, ya hemos hablado de lo que es la mente analítica. La mente analítica se empezó a formar desde los 6 años hasta los 35 años. Entonces, en esa edad, si ustedes se fijan, vivimos, yo creo, las cosas más importantes que nos pueden marcar en la vida. Una niñez, una adolescencia, una pérdida, una tristeza, un trauma, una alegría. O sea, es una etapa muy importante en la que realmente nos construimos. Entonces, esta información que les doy es bien importante porque ustedes tienen que darse cuenta y hacer un recuento de los daños. Yo les digo mucho eso a las personas que hacen sanación cuántica conmigo, que hay que ir a esa etapa. Sanación cuántica es como ir a ese espacio cuántico, ¿sí? El espacio cuántico es un campo invisible que unifica y conecta todo lo material. Fíjense, el campo cuántico es un campo invisible que unifica y conecta todo lo material y su huella. Unifica y conecta todo lo material y su huella. No se ve, pero todo lo que sucedió, materialmente hablando y energéticamente hablando, se queda en este campo, ¿sí? A medida de que este campo se va nutriendo, entramos en los grados del orden, de la armonía, de la integridad y la unidad. Entonces, por eso es muy importante que se echen un clavado a ese espacio, porque ahí es donde se formó su mente analítica. Entonces, si ustedes viven a partir de filtrar todo por ese cristal de la mente analítica que vivieron de los 6 a los 35, definitivamente están filtrando todo en las experiencias del miedo, de la tristeza, de la angustia, de la felicidad. O sea, esas experiencias son los que los construyeron y los hacen tener conceptos de las cosas. Espero que me estén entendiendo y si no, pregúntenme, ¿sí? Entonces, si uno de los beneficios de meditar es convertirte en una persona más relajada y calmada, te va a llevar a un autoconocimiento y a una introspección. La meditación sí o sí te lleva a una introspección. Entonces, entendamos qué es la meditación. O sea, la meditación, yo siento que mucha gente por eso se le hace tan difícil meditar. Porque se sientan con los ojos cerrados y creen que en ese momento va a suceder la magia de, ya me siento tranquilo. No, en el momento que tú te sientas con los ojos cerrados, entras adentro de tu casa. Vamos a decir, yo tengo una meditación guiada que les digo, entren a su casa, cierren las puertas, cierren las ventanas y pónganse a ver cómo está su casa. Está polvosa, tienen arreglos que ya no quieren, tienen mucho batidero. Es igual a meditación. En el momento que tú cierras los ojos y entras adentro de tu universo interno, te vas a empezar a dar cuenta de muchas cosas. Y puede ser que no te gusten. Y aparte puede ser que te des cuenta que te tienes que poner a trabajar en eso si quieres salir de ese condicionamiento y de esa realidad que estás viviendo. Entonces, ¿qué pasa? La gente dice, no, qué difícil meditar. Y entonces, espero que estén teniendo una respuesta esas personas que les es difícil meditar, porque ahí está una respuesta de por qué la gente no le gusta meditar. ¿Por qué? Porque entra en ese conocimiento interno en donde se tiene que enfrentar las cosas y ponerse a chambear para domarlas, ¿sí? Entonces, ¿te vas a convertir en una persona más relajada y más calmada? Sí, sí te vas a convertir, pero si empiezas a trabajar para poder revertir el desbalance que traes, ¿sí? Por eso es un entrenamiento. Otro punto, otro beneficio de por qué meditar, para lidiar mejor con el estrés y la ansiedad. Es lo mismo, gente. El estrés y la ansiedad son emociones de frecuencia baja, pero el estrés y la ansiedad son resultados de combinaciones de emociones. Tengo mucha tristeza, tengo mucho estrés.
Yo sí recomiendo, me preguntan que si la meditación guiada es lo mismo. Yo sí les recomiendo que si van a empezar a meditar, por ejemplo, la gente que está haciendo yoga conmigo, todo este a cuarentena y más, yo creo que han notado esa diferencia de que ustedes se sientan y yo los guío y es más fácil porque el resultado lo ven durante el día. Si vas a empezar a meditar, también ayer les recomendé el reto que pone Deepak Chopra, que es muy bueno también. Porque la gente que es muy dispersa y está empezando, si lo están guiando, pues es más fácil, ¿no? Porque estás con la concentración de tu cabecita puesta en la voz de la persona que te está guiando. Entonces es más fácil porque, haz de cuenta, es como si te estuvieran contando un cuento muy interesante, ¿no? La meditación guiada siempre es visualizada. Muévete hacia acá, muévete al mar, observa las olas, muévete a la montaña. Entonces realmente tu mente se transporta. Entonces este hámster que está dando en la cabeza empieza a perder importancia porque a ti te empieza a interesar mucho lo que te están diciendo y empiezas a viajar en esa visualización. Y realmente tu energía empieza a viajar hacia esa visualización. Y en el momento que nosotros viajamos en esa visualización, empezamos a cambiar frecuencia. No sé si me entienden, por ejemplo, si yo siempre estoy con un pensamiento de que hay el coronavirus, hay el coronavirus, hay el coronavirus, ¿no? Es un pensamiento cíclico de frecuencia baja. Y de repente me siento a meditar y la persona que me está guiando me dice, obsérvate sentado en tu tapete y de repente vete sentado en la orilla del mar y empieza a sentir la arena y empieza a sentir el calor del sol y ahora empieza a escuchar las olas. Entonces en ese momento te transportas. Y en ese momento el pensamiento recalcitrante que tenías de que el coronavirus va perdiendo fuerza y entonces la frecuencia de baja empieza a ir a alta porque tu realidad energética y mental empieza a cambiar. Entonces eso es una de las grandes magias de la meditación y de la práctica del yoga. Entonces, te ayuda a lidiar mejor con el estrés y la ansiedad. Tengamos muy en cuenta que el estrés y la ansiedad, como les dije ahorita, son combinaciones y son resultados de cómo están viviendo su vida. La gente que tiene estrés y la gente que tiene ansiedad, la gente que toma mucha coca, que fuma mucho, que come por ansiedad, que es muy impulsiva, que se enoja muy fácil, tiene una combinación de emociones de frecuencia baja que le están generando ese desbalance. Entonces, échense un clavado igual a la realidad que están viviendo o las experiencias que les han tocado vivir y cómo las han integrado a su vida. ¿Sí? Ayuda a prevenir la entrada de una depresión. Miren, yo creo que la gente que está escuchando esta plática, mucha de la que está conectada, ha estado haciendo meditación y práctica conmigo casi desde que empezó lo del COVID y que yo empecé a ir con mis clases en línea. Más que yo, ustedes me pueden decir, estar en meditación diaria, haciendo una práctica, entrando en reflexión, revirtiendo frecuencias bajas en aprendizaje y en conocimiento, definitivamente nos ha ayudado a estar en esta contingencia. Las personas que no están trabajando en lo absoluto en esto han entrado en depresión, han entrado en ansiedad, les ha pegado el bicho, les ha dado infarto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se empiezan a comprar toda esa información de los medios y empiezan a entrar en frecuencia baja. Entonces definitivamente esto sí te ayuda a no entrar en una depresión. Y si nos vamos fuera de lo que es el COVID, las personas que se levantan y ni siquiera se ven en el espejo y agradecen en compasión y en empatía su existencia, levantarse sanos y tener un trabajo y poder salir a la calle, o sea, nunca se ven. Yo la verdad veo mucho eso en mis sesiones de sanación cuántica. La gente no se ve, la gente no sabe que tiene una esencia, la gente no sabe que tiene un prana, una energía vital que tiene que cuidar. Están desconectadas de ellos mismos. Entonces de repente se saturan tanto del externo
y entran en depresión y nunca entendieron por qué. Se echan pastillas y siguen en el diario vivir, nunca se atendieron. Por eso a mí me encantó abrir mi centro holístico, porque todo lo que se trabaja en el centro, en Muda Yoga, es precisamente regalar herramientas para no caer en todo esto. Y es holístico, ¿por qué? Porque hay masajes, porque hay sesiones de arte terapia, porque hay apoyo de nutrición, porque hay la práctica del yoga, muy enfocada a lo restaurativo. ¿Por qué? Porque es lo que alinea tu cuerpo y alinea tu mente. Entonces, realmente son herramientas para que tú te hagas cargo de ti mismo y que no vivas cautivo, por ejemplo, de un psicólogo toda la vida. Yo tengo personas que vienen conmigo a mis sesiones de sanación cuántica y es tan mágico la sesión de sanación cuántica que yo les digo, a mí si vienes 1, 2 o 3 sesiones y te sientes bien, para mí es como mi graduación, porque les digo, yo no te quiero tener cautivo 6 meses en una sesión de sanación cuántica, porque quiere decir que entonces no estoy haciendo bien mi trabajo. Si yo en 2, 3 sesiones te saco, entiendes, y a lo mejor regresas al mes a otra cosa que te atores, porque miren, a mí me pasa mucho que, y lo he visto mucho en las sesiones, que muchas veces la vida nos trae a vivir cosas difíciles porque viene como a apretar ese botoncito de miedo, por ejemplo, o de tristeza, que se activó cuando tenía 4 o 5 años, ¿sí? Y ahorita en mi presente consciente de 35 años, por ejemplo, se presenta una situación que viene a apretar esos botoncitos y los viene a apretar porque lo del pasado, lo del espacio cuántico, no se sanó. Entonces, la vida te vuelve a traer como esas lecciones para que sanes y no estés recurriendo en lo mismo en tu vida futuro. Es lo que hacemos mucho en sanación cuántica. Entonces, todas esas cosas generan mucha depresión. Entonces, por eso el beneficio de meditar aplica totalmente aquí. Otro beneficio es tener mejor concentración y enfoque. La concentración y el enfoque definitivamente viene de saber calmar la mente. Entender que hay ondas beta, gamma, alfa, ¿no? Que hay esas ondas que van de muy alteradas a más tranquilas y que eso entra dentro de nuestro campo de los pensamientos. Y cuando nos sentamos a meditar, con el acompañamiento de la respiración y con la tranquilidad de entrar en voluntad a sentarnos, porque muchas veces, si se fijan, sentarte a meditar necesitas demasiada voluntad, o sea, como que necesitas poner y disponer tu vida para poderte sentar 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos, 15, media hora, lo que sea, pero necesitas como tener una estructura y un hábito y un orden de decir, lo voy a hacer, ¿no? Entonces ya desde ahí empieza tu entrenamiento de concentración y de enfoque. Y bueno, si practicas la meditación diaria, pues definitivamente esos resultados. Es como cuando tú haces yoga diario, pues bueno, tu cuerpo se va a hacer fuerte. Es lo que les decía esta mañana, de que muchas veces yo he tenido alumnos que llegan con unos brazos así súper musculosos y yo los paro en esta postura de solamente en un brazo y empiezan a temblar porque resulta que la fuerza de la mente no está fuerte. Está fuerte el cuerpo físico, pero la fuerza de la mente no está. Entonces la concentración y el enfoque debe de venir de acá arriba. ¿Listo? La otra es para hacer frente a dolores crónicos y enfermedades. Miren, los dolores crónicos y las enfermedades, si se fijan, no empiezan de un día para otro. Yo esto lo entiendo mucho cuando nosotros no atendemos una emoción, no atendemos una situación, no atendemos una pena, no perdonamos, ¿sí? Entonces el cuerpo, que es tan inteligente, lo empieza a acumular en algún lugar. Puede ser en un tumor, puede ser en una gastritis, puede ser en que se te desbalancee la tiroides, puede ser en una artritis, puede ser en una fibromialgia,
en algo se va a somatizar ese desbalance energético, ¿sí? Entonces, si tú te sientas a meditar diariamente y de repente te llega esta condición, vas a poder tener más la capacidad de discernimiento de preguntarte de dónde viene, por qué llegó. Yo he estado leyendo, por ejemplo, del cáncer y dice que el cáncer te llega cuando tienes como una emoción muy fuerte, no trabajada, estancado en tu campo energético. O cuando realmente tienes algo muy fuerte que trabajar. Entonces, eso a mí se me hace como un poco triste y difícil, porque si nosotros no tenemos esa información, no vamos a tener las herramientas para enfrentarlo y podemos enfermar más, ¿no? Yo ya les platiqué ayer que con mi accidente, que es algo de lo muy fuerte que yo he vivido, de verdad yo agradezco mucho haber tenido las herramientas, porque realmente cuando tú tienes esas herramientas y ese aprendizaje, puedes tener como más humildad de recibir lo que te está dando la vida en ese momento y entender que es para aprender. Entonces, sirve para hacer frente a dolores crónicos y a enfermedades. El otro punto, para disfrutar y apreciar más la vida. Vuelvo. Yo creo que ustedes, como experiencia propia en esta cuarentena, en este reseteo mundial, en este paro que nos ha tenido el COVID en nuestras casas, definitivamente hemos podido apreciar la vida. Habrá gente que habrá meditado, habrá gente que no habrá meditado, pero si ustedes se fijan, simplemente estar dentro de nuestra casa, en el 4x4, en el 10x10, del tamaño que sea nuestra casa, estar dentro de nuestra casa a todo mundo nos ha llevado a ir a la reflexión y al autoconocimiento. Y con ustedes hablen, la mayoría, te lo dice, ¿no? Entonces, es una parte de la meditación, ¿no? Recogerte. Y lo que ha hecho el COVID es recogernos en nuestras casas, ¿sí? Para manejar emociones fuertes exitosamente. Es lo que les decía ahorita de esas experiencias fuertes que nos vienen a la vida. Que si es una muerte, que si es un accidente, que si es una enfermedad. Definitivamente, ya dijimos que el mindfulness, la meditación, te lleva a esa introspección y ese autoconocimiento, que cuando tú estás más conectado contigo mismo que con el externo, definitivamente las cosas van a ser más fáciles. Si eres una persona que está conectada completamente hacia afuera y no te sabes escuchar y no te sabes ser empático y compasivo contigo, cuando vengan estas situaciones definitivamente van a ser más pesadas. Tener mayor autoconciencia y perspicacia. Vuelve a lo mismo. Yo creo que cuando nosotros meditamos, nuestro observador crece. ¿Por qué? Porque desde esa paz que logramos conectar en una meditación, a la hora que estamos afuera, sabemos observar más, sabemos quedarnos callados, sabemos tener una comunicación asertiva, sabemos cómo reaccionar ante las cosas de una manera más pacífica. Aceptarme y aceptar a los otros, igual. Yo siempre les digo, si tú no eres empático y tú no eres compasivo contigo mismo, muy difícilmente vas a tener relaciones exitosas y resultados exitosos hacia afuera. ¿Por qué? Porque eso es algo que se llama energía de piso. Si tú no te amas, si tú no te respetas, si tú no marcas tus límites, y eso se llama compasión y empatía, no vas a poder ser compasivo y empático con las demás personas. Y eso energéticamente se lee, ¿sí? Eso se llama autoconciencia. Conectar con un sentido de significado o algo más grande que yo. Yo creo que con todo esto que yo les comparto, les he dejado muy claro que mi propósito es que ustedes salgan un poquito del cuadro en el que están metidos. Yo, por ejemplo, de verdad se los digo,
yo les digo, yo ya me salí del cuadro, porque entiendo muchas cosas más allá de la crianza, más allá del sistema de creencias en el que estamos metidos, más allá de la manipulación, más allá de los mensajes que se quieren dar. Entonces, conectar con un sentido de significado o algo más grande que yo. Algo más grande que yo es hacernos muy conscientes que somos parte de un todo, que somos parte de este maravilloso universo, que entre más aprendamos a vivir en armonía con el de al lado, con la naturaleza, con el ecosistema, con la humildad que tenemos para mirar hacia afuera, más felices nos vamos a sentir. Las personas que no logran eso son personas que están demasiado apegadas o demasiado densificadas a lo que el plano tercera dimensión nos ofrece. ¿A qué me refiero? Están demasiado, pues hay que trabajarle, Mukira. Están demasiado apegadas, por ejemplo, al tener en lugar del ser. Cuando la gente está demasiado apegada al tener, definitivamente está muy desconectada en lo del ser. Yo el otro día platiqué con una amiga mía que es también sanadora cuántica y me habla y me dice, oye Pau, platiquemos un ratito. Entonces le digo, mira, la vida, como les dije al principio, está llena de experiencias y las experiencias se nos dan para aprender e ir subiendo como escaloncitos, es una escuela. Pero yo le decía, imagínate que tú antes tenías como un apego a tener una bolsa de marca y morías por tener una bolsa de marca y de repente te das cuenta que eres igual de feliz con una bolsa que no es de marca, que es de tela, que es hasta medio hipiosa y entonces pasas de nivel. Pero de repente te descubres queriendo otra vez la bolsa de marca. Entonces ahí es como que vas retrocediendo y vuelves otra vez a los apegos. Y son retos, no es que esté mal ni que estén bien, son retos en los que nosotros decidimos entrar para ir en el camino del aprendizaje. Y son decisiones, habrá gente que lo quiera tomar y habrá gente que ni se quiere informar y todo está perfecto. Ni un lado ni el otro está mejor, cada quien su camino. Y tener más sentido del espacio de mi vida. Tener sentido del espacio de mi vida como que engloba muchas cosas. Empezando porque si yo tengo sentido del espacio de mi vida, el espacio de mi vida es realmente ser conscientes que que la vida es un momentito. Y que muchas veces estamos tan apegados y complicarnos y nos complicamos en cosas tan triviales y aparte son tan triviales y decidimos estancarnos por mucho tiempo ahí. Entonces yo les digo, miren, imaginen que ustedes tienen como muchas jaulitas y en esas jaulitas tienen emociones guardadas. El miedo de la infancia, la tristeza de la adolescencia, la culpa de la tal edad, ¿no? Y todos los días se levantan y en lugar de verse con compasión y empatía y reconocerse y construirse, van y le dan comidita a todos esos animalitos. Entonces, todos esos animalitos en su diario vivir los están alimentando para que no mueran, ¿no? Entonces, desde ese momento yo no estoy siendo consciente ni estoy valorando el espacio vida que se me permite. ¿Por qué? Porque estoy alimentando cosas del pasado que en vez de sanar, perdonar y avanzar, les doy comida para que no pierdan fuerza. Entonces, piensen muy bien en esto que les cuento, ¿sí? Para que hagan un análisis con toda la información que acabamos de tomar ahorita de su etapa de los 6 a los 35 años, de cómo se formó su mente analítica. Y a partir de observar su mente analítica, van a empezar a encontrar las emociones de frecuencia baja que han ido acumulando a lo largo de su vida y que es a través de eso que están viendo es a través de eso que están creando su realidad. Entonces, miren, otra cosa que a mí me ha encantado es la mente, lo que es la mente coherente. Cuanto mayor, coherente.
se vuelve el cerebro, mayor será la energía que existe en este. Toda enfermedad es una disminución de la frecuencia. En una frecuencia incoherente, una vez que ese mensaje ordenado llegó al sistema nervioso, obtiene su actualización. Recuerden que les he dicho que todo nace de un pensamiento. Y esos pensamientos están marcados por todas estas emociones que les acabo de contar. Entonces, es muy importante que por eso hagan el recuento de los daños, porque si ustedes empiezan a hacer coherencia de, pues sí, claro, si yo tengo este rencor contra mi papá hasta el día de hoy, desde los 17 a los 34, bueno, esa vibración está en mi campo energético. Yo no sabía, pero ya sé qué voy a hacer con eso. Yo quiero tener una muy buena relación con mis hijos, pero por el otro lado estoy peleado con mi sangre, ¿no? Entonces no hay una coherencia. Quiero que mis hijos estén bien con su sangre, pero yo no estoy bien con mi sangre, ¿sí? Entonces, eso es lo que es la mente coherente. Y así podemos muchas cosas. El otro día, ahora que fui a mi ciudad, me junté con mis amigos de la infancia, que los adoro, y me dicen, oye, ¿tú no comes carne? Y le digo, no, yo no como cadáver. Entonces uno de ellos se reía mucho y me decía, ¿Cómo que no comes cadáver si yo a eso me dedico porque es ganadero? Y luego, no, pues sí, porque mira, no comes cadáver porque el cadáver, la carne de vaca, es lo más parecido a nuestra carne, entonces el sistema batalla mucho en digerirlo y se pierde mucha energía. Entonces, como yo estoy en todos estos rollos de la energía, pues trato de no malgastar mi energía en esas cosas, ¿no? Entonces, por eso muchas veces cuando uno entra en estos rollos y la gente dice, ay, qué ridiculez que ya no come carne y todo, bueno, todo eso tiene su porqué. Entonces ahí es donde tiene que haber una coherencia, ¿no? Oye, ¿por qué ya no tomas? No, pues ya no tomo tanto, ¿por qué? Porque también cuando tomas es un reseteo mental en donde tú quieres ir como avanzando y de repente das cuenta que te echas 7 tequilas y te reseteas, ¿no? No lo estoy criticando, cada quien su camino. Simple y sencillamente que hay que ser coherente con lo que pensamos, con lo que queremos y con lo que actuamos, porque muchas veces la intención nace del pensamiento y ya cuando lo queremos realizar, lo actuamos de diferente manera y el resultado va a ser totalmente diferente a como lo pensamos, ¿no? Entonces sean muy conscientes de qué es la mente coherente y por ahí nos podemos ir con muchísimos ejemplos. Otra cosa que, por ejemplo, yo les digo, cuando uno anda en todas estas cosas, uno no puede ser candil de la calle, oscuridad de su casa. Imagínense que ustedes conocen mi vida y dice, ay no, Paulina, no sé, tiene más relación con esto. Claro que uno no es monedita de oro y no le va a caer bien a todo el mundo, ¿no? Pero al final del día, lo que a mí me importa es llevar una coherencia con mi matrimonio, como mamá, como hija, como maestra, como guía, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes al final del día que llevar una coherencia para poder inspirar. Entonces, inspírense ustedes mismos de ustedes mismos. La inspiración tiene que venir de tu corazón, de tu esencia y de tu comunicación contigo mismo, ¿sí? Para que de ahí, empezando a trabajar contigo desde tu introspección, puedas entonces empezar a reflejar todo hacia afuera, ¿sí? Entonces, para terminar, porque ya se me va a acabar la pila, no la puse a cargar, perdón. Para terminar les voy a dar 3 cosas, 3 tips para la mente coherente. ¿Listo? Tiene que haber el mismo pensamiento, la misma decisión, la misma acción y comportamiento, la misma experiencia y el mismo sentimiento y emoción. Entonces, yo los invito a una cosa, pongan un propósito que ustedes quieran. Ese va a ser su pensamiento. Y de ahí tomen la decisión cómo lo van a hacer, la acción y el comportamiento de cómo lo van a hacer
qué experiencia quieren experimentar y qué sentimientos y emociones quieren tener. Que todo sea de frecuencia alta, con el favor de Dios. ¿Sí? Entonces, miren, ya me está entrando el nervio porque no sé si se va a cortar. Entonces, esa tarea les voy a dejar, ¿sí? Pongan un propósito, pongan pensamiento, decisión, acción, comportamiento, experiencia, sentimiento y emoción. Les voy a hacer un chart para que lo tengan ahí en la página de Muda Yoga. Y si ustedes están ahorita con proyectos o estrategias futuras, yo creo que esto les va a servir mucho. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por conectar. Mañana nos vemos en nuestra clase de las 7:30. Ya se acabó la semana. Y entonces la clase que entra podemos repasar un poquito meditación y entrar a lo que es pranayama. ¿Sale? Entonces, que tengan una linda tarde. Namaste. Bye bye.